buenas noches tengan todos ustedes. Ya estamos aquí los cuatro integrantes de Primer Plano y bueno, pues es inevitable porque sigue en la agenda nacional la pelea entre dos grandes monopolios. Por un lado, el de la televisión y por otro lado, el de la telefonía celular y desde luego la telefonía móvil. Y bueno, pues parte de la población, aquella que está siguiendo este tema, pero yo se los propongo a ustedes, ya está confundida porque vemos todos los días desplegados en los periódicos entrevistas, documentos, en donde un monopolio acusa al otro de que ha sido favorecido en la ley y que el que escribe el desplegado o el que da la entrevista ha sido perjudicado. El caso es que pues ya no sabemos si el consumidor realmente, como nos habían dicho, está en el centro de estas reformas y hay una gran confusión sobre si hay un tratamiento, para usar el mismo lenguaje de la ley de telecomunicaciones, asimétrico entre estos dos monopolios, el de la televisión y el de la telefonía. No sé cómo ven ustedes cómo está desarrollándose esta discusión, porque por una parte vemos que, por ejemplo, la larga distancia nacional que nos habían prometido que ya no se iba a cobrar, ¿sí? Ahora va a ser, pero dentro de 3 años, en el caso de Teléfonos de México, pero en el caso de la televisión también vemos otras cosas en donde no tocan los intereses, como por ejemplo que se van a quedar con todo el espectro gratuitamente ahora que se abra esto. Entonces, hay luces y sombras para los dos monopolios y uno se pregunta en dónde acabará esto, porque ya cuando menos 2 de los partidos de oposición dijeron que van a sacar sus iniciativas de ley o bien van a votar en contra. Ha sido muy confusa la reacción de los partidos. Primero salieron Cecilia Romero y Zambrano diciendo no pasa esta ley. Los coordinadores parlamentarios del PAN dijeron no, sí va a pasar porque nos parece bueno. Después dijo la presidenta del PAN que donde había dicho digo Diego y ya no sabemos en qué va. Y se han confundido mucho porque hay muchos temas. Más tienes un PAN que está a favor, Javier Lozano, y tienes un PAN, el otro Javier, que está absolutamente en contra y ya dijo que iba a trabajar con Cuauhtémoc Cárdenas para ir en contra de esas reformas. Yo lo que no creo que nuestro auditorio, yo no sé si ustedes lo tienen muy claro, yo por lo menos no, es exactamente qué es lo más importante en esta reforma. Se juntan por un lado los asuntos de telecomunicaciones con los de radiodifusión, que eran 2 materias que se trataban en leyes separadas, ahora se tratan en un mismo ámbito. Y esto impide a muchos ubicarse, es decir, por un lado dices, le vamos a quitar al grupo de Slim un montón de cosas y le vamos a impedir que entre a televisión por ser grupo preponderante, por lo menos en 2 años no va a poder entrar, con lo cual pues cualquiera que lea esto de fuera dirá, pues le viene de maravilla a Televisa que el otro grandote no entre a competir. Por el otro lado están las medidas estas de preponderancia que ahora han sido cuestionadas en tribunales y la verdad es que no está muy claro el tema para la inmensa mayoría. Yo lo que he hecho en falta, y aquí dejo el comentario, es que el espíritu original de la reforma constitucional que hizo que los partidos políticos hicieran un esfuerzo enorme de convergencia para objetivar el interés público y garantizar el derecho del consumidor, se ha diluido completamente. Y cada quien está jalando para una parroquia y tratar de sacarle alguna rentabilidad, olvidándose del espíritu original que es proveer más baratos los servicios y en mejor calidad, por supuesto más variedad, al consumidor final. Leonardo, ¿y si el espíritu original no era ese? ¿Cuál es? Supongamos. El espíritu original era lo que estamos viendo ahora. Primero, unas leyes generales que legitiman al gobierno, a Peña Nieto, al Pacto por México, y da la impresión en esos primeros momentos que viene algo fundamental, que va a cambiar al país. Pero a lo mejor no era ese el espíritu, sino era no cambiar, dando la apariencia de cambiar, y en un momento estratégico, nos juntan todas las leyes secundarias, que son un montón, pueden ser cientos, sí. En donde nadie, casi me sospecho que ni los legisladores las van a entender. Pero la idea era, primero, grandes líneas. ¿Todos de acuerdo? Bueno, casi todos de acuerdo.
esto va para bien, vamos ahora a tener competencia, bajarán los precios, esto es la modernidad. Y en el momento de la letra chiquita, entonces juntamos todas, son tantas las leyes secundarias que nadie tiene la capacidad de entender qué está pasando, salvo los especialistas en cada rama. Y esos especialistas en buena medida están dentro del gobierno. Ellos están haciendo la letra pequeñita y me sospecho, es una posibilidad, espero equivocarme y me estaré yo encantado de equivocarme, de que el espíritu es que no cambie nada. Aunque en realidad el espíritu al que te refieres de que no cambiaran las cosas sería del PRI, porque las oposiciones han estado diciendo, oigan, no se trataba de eso. Hicimos efectivamente un esfuerzo de convergencia en la reforma constitucional porque se supone que las cosas iban a cambiar significativamente, una reforma más estructural. Si ahora el gobierno, que son los que redactan, quizá en comunicación probablemente con los actores afectados, sacan esto para casi no cambiar las cosas, pues entonces podría uno decir lo que tú señalas en el caso del gobierno y en todo caso del PRI. Había otro punto que había sido muy controvertido en la cuestión de la ley de comunicación, que era que si le iba a quitar elementos y dientes al IFETEL, al órgano regulador, que en principio también originalmente se había dicho que iba a tener mucha capacidad para realmente poner en orden a los órganos regulados, a los actores regulados, y que ahora en la ley secundaria parece mucho más chico, ¿no? Mucho más limitado, y que incluso hay cosas que se le ponen a gobernación todavía, en contenidos, y dicen, claro, en pláticas con el IFETEL, pues sí, pero las pláticas con el IFETEL ya no significa que el IFETEL tenga la capacidad de decisión, sino a lo mejor solamente una consulta por ahí y las decisiones vuelven a quedar en el gobierno. Ahora sí que dando pasos atrás, ¿no? Todavía el contenido de los programas y los lineamientos generales en manos de gobernación, como hace 30 años, y no es que más. Entonces ese es el punto también que había molestado a las oposiciones, y la respuesta del PRI ha sido, pues miren, como ya estamos en ley secundaria, si ustedes no van, nosotros vamos con mayoría, lo cual en términos de legalidad, pues sí se cumpliría en términos estrictamente de la ley, de lo que exige la ley. Se van con una mayoría junto con sus aliados, el Partido Verde, etcétera, pero sí realmente en términos de legitimidad, que a lo mejor ya no le interesa demasiado al PRI a estas alturas. Es decir, oigan, es que estas reformas estructurales no solamente requieren de la legalidad, sino también de un buen margen de legitimidad, lo cual implica que los actores de oposición, o alguno de los dos, a lo mejor no están de acuerdo en todas, como suele ocurrir, pero alguno de los dos vaya y diga, vamos con ustedes, porque la ley cumple lo básico de lo que habíamos platicado en la reforma constitucional. Pero si va el puro PRI con sus aliados chiquitos, el Verde, el PAN, pues entonces sí será de nueva cuenta un engaño pues a la ciudadanía, a la sociedad. Yo espero que no sea un engaño y espero que en efecto chicharrón se te haga la boca, Lorenzo, y no sea el caso que esto fue un plan maquiavélico del PRI para decir, a ver, vamos a decir esto, pero luego vamos para atrás en la letra chiquita, porque además creo que le convendría al PRI que no fuera así. Los famosos poderes fácticos pues también restringen el poder, no importa si está el PRD, el PAN o el PRI en el poder. Y creo que tenemos razones para no ser tan pesimistas. Y subrayo la palabra tan porque sí hay cosas que nos dejaron con un palmo de narices. Pero también creo que tendríamos que reconocer que hay algunos avances, ¿no? La declaratoria de preponderancia de ambos actores como tales, pero también podemos decir, sí, pero por ejemplo a la televisión cerrada, en donde Televisa o el sistema de televisión cerrada de Televisa también es preponderante, ese lo dejaron vivo, ¿no? Como lo de los canales que dijimos hace un rato, y después en el caso de telecomunicaciones, pues lo que pensábamos que iba a ser inmediato, y cuando digo inmediato es que el próximo mes tú, yo y nuestros televidentes iban a ver un bajón en el Internet, en el precio del Internet y una mejor calidad y etcétera, pues no va a ocurrir y quizá tengamos que esperar algunos años. Pero en la parte económica, en la parte de promover la competencia, creo que la reforma, la iniciativa de reforma, que es en efecto muy compleja, sí avanza
en buena parte de lo que prometía en términos de que va a haber mejores condiciones de competencia, tanto en el lado de la televisión, porque se van a licitar 2 canales más, van a tener que compartir infraestructura, etcétera, como en el lado de las telecomunicaciones, porque pues la interconexión la va a tener que dar el señor Slim, aunque esté muy enojado, la va a tener que dar aparentemente a tasa cero. Entonces ahí hay una parte. La parte política sí me sorprende más, porque Peña Nieto no ha cumplido con su promesa de crear este órgano autónomo para contenidos, publicidad gubernamental, etcétera, simplemente la dejó de lado y, como señala Crespo, todo se queda, no es que se lo den a Gobernación, todo se queda en Gobernación y, bueno, pues vamos a tener, así como un día nos animamos a dar el paso de sacarlo de las cuestiones electorales, bueno, hay que darse el paso ya para sacarlo de la parte de censura, que eso es lo que tiene que hacer, digo, que eso es lo que ha hecho Gobernación. Pero quizá algunas cuestiones, no lo sé con detalle, porque muchas de esa censura tiene que ver con la clasificación de las películas, el tipo de contenido. O sea, no es necesariamente una censura así en el sentido más clásico. Esas funciones deben o no ir al órgano precisamente de Federal de Telecomunicaciones, no lo sé. Pero son demasiados detalles. Yo creo que el gran asunto es si se ha perdido el centro de esta reforma, que por un lado era, a ver, necesitamos darle servicios en mejores condiciones al usuario y tenemos que abrir la televisión. Un país que tiene efectivamente tan poca información política y tiene tan concentrado el poder de las televisoras, necesita abrir eso. Yo no sé si en el detalle si debe haber defensores de las audiencias en los medios o si algunas funciones de gobernación quedan en RTC o no, esté el centro del debate. Para mí, los 2 elementos principales, y en muchos sentidos los partidos le dan la vuelta metiéndonos un montón de detalles, son esos. Es decir, nos vamos a pronunciar porque si queremos una televisión mucho más abierta, y para eso yo creo que se tiene que democratizar la generación de contenidos, que distintos organismos sociales puedan efectivamente subir a esos grandes espacios y no centrarnos en si en 2 años Slim va a poder entrar a la televisión, que no es un asunto menor, digo, pero no olvidar el espíritu de la reforma. Y retomo lo que me preguntaba Lorenzo, pues si eso hicieron, el país va a seguir siendo el mismo de toda la vida. Se habrá invertido en tener una reforma, es decir, si la lógica es hagamos todo para que nada cambie, en el ámbito de telecomunicaciones, y esto no es una opinión nacional ni es una opinión mía, es una opinión de la OCDE, de todos los organismos que están viendo en México, es el sector más concentrado que tiene México, por tanto va en contra de la lógica de la economía capitalista. Y es un sector tremendamente ineficiente porque da precios altos e impide que en términos generales, y de paso no va a permitir cumplir la promesa presidencial de que todos tengamos derecho a la banda ancha. Aquí hay una cosa también muy importante y que sale ya del propio terreno de las telecomunicaciones. El ciudadano promedio, con este tipo de reformas, simplemente no está en la posibilidad de entender. ¿No? Tiene que trabajar sus 8 o más horas al día, tiene que trasladarse de un lado a otro. ¿Quién diablos del mexicano promedio va a estar viendo, este concepto de preponderancia significa tal cosa mientras va en el metro? ¿Y qué querrá decir con estas nuevas definiciones? No les interesa, no pueden interesar. Entonces, ¿para qué sirven los partidos? Si los partidos son los encargados, en principio, de conectar al ciudadano con lo que se está haciendo con el gobierno. Están desconectadísimos. Cada quien está en su lugar y creo que no va a haber quien entienda en el ciudadano de a pie qué están haciendo con las telecomunicaciones. Bueno, un punto rápidamente es... 10 segundos. 10 segundos es que en realidad lo que avanza en televisión pues ya está quedando rezagado en comparación con el avance de las telecomunicaciones en general. Está quedando fragmentadas las audiencias cada vez más por internet. Sí. Tal vez el debate en términos de comunicaciones tendría que ser la conectividad, más, digo, además en todo caso de las otras cuestiones, porque para cuando ya esté abierta la televisión y todo eso, ya realmente va a ser bastante relevante. Sí, entonces tiene que ver todo, como decía Leonardo Curcio, hay que poner en el centro al ciudadano y al consumidor, ¿no? Las 2 fases de
digamos, de las personas que nos interesa cómo nos va económicamente y cómo nos podemos informar. Nos vamos a un segundo bloque. Aquí estaremos en unos minutos más. Bueno, y la figura de que México no es un solo país, sino dos por lo menos, no es una figura nueva, se ha utilizado en muchísimas épocas de nuestra historia. Se hablaba de que somos un país que algo tiene de Bélgica y algo tiene de país africano, pero en fin, esta idea la ha retomado una consultora internacional y habla de la productividad del país. Ustedes saben que el gran asunto de la productividad está en el fondo de las discusiones económicas. Desde los 80 este país no incrementa significativamente su productividad, es decir, trabajamos muchas horas con resultados más bien pobres. Y este informe lo que plantea es que tienen pues dos rutas diferentes. Por un lado, las empresas, estas que concentran buena parte de las exportaciones. Por ejemplo, hay que recordar que la mitad de las exportaciones de este país son responsabilidad de 40 empresas. El resto del país va un poco a remolque de estas muy potentes, y estas son las que concentran los grandes cambios en la productividad. Tienen la posibilidad de aumentar los salarios de sus trabajadores, cosa que se ha demostrado, pero el México, digamos, más tradicional, no aumenta su productividad, y ahí encontramos una y otra vez uno de los grandes asuntos de este país: cómo crecer, cómo hacer que esta economía crezca per cápita. Y está, por un lado, es interesante el informe, la idea de las empresas tradicionales mexicanas. Buena parte de ellas viven de los negocios con el Estado, por tanto, ni tienen innovación, ni adquieren crédito. Cada año vuelven a plantear, como hacen las constructoras, como hacen muchas otras más, sus relaciones con el gobierno. En muchos casos son relaciones de compadrazgo, el famoso crony capitalism. Entonces no crece, simplemente lo que tienes es una transferencia del sector público al privado. Y por otro lado están las empresas más tradicionales, panaderos, sastres, etcétera, los que tienen este tipo de empresas que a lo largo de estos años han visto cómo este capitalismo global les impide tener un incremento de su renta. Y eso pues nos plantea un escenario que explica, por un lado, el por qué este país no crece, por qué la cohesión social sigue siendo una asignatura pendiente, y de paso, por qué este erario público recauda tan poquito. Pero en fin, les dejo el tema de los dos Méxicos sobre la mesa. Hay que leer ese informe porque realmente está bien hecho, y hay un dato que no mencionaste, que es que estas empresas que están más rezagadas son las que más empleo dan a los mexicanos, ¿no? Y obviamente pues se los dan en peores condiciones y con peores salarios, etcétera. Entonces no se amplía el mercado interno. Ahora, lo que uno puede sacar de ese informe, que es un informe fundamentalmente económico, en términos sociales es tan impactante como lo que nos dice en términos económicos, porque esta idea de este México moderno, ¿sí?, con su élite política y económica, con un diferencial salarial que no se da en otros países, ¿sí? En nuestro caso llega a ser hasta 200 veces el salario, cuando en un país, digamos, desarrollado y democrático, en Europa, la diferencia salarial es de 9 veces. O sea, ahí estamos viendo ya la desigualdad. Es ese México esa parte del México que todavía es rural, esa parte del México que todavía no puede acceder a los servicios de salud, que también impacta en la productividad, es ese México que no tiene acceso a la calidad educativa, es ese México que no tiene acceso a ningún tipo de servicio que está obligado a prestar el Estado, el gobierno, bueno, el Estado mexicano, y que vive una parte en la pobreza y otra parte no en la pobreza, pero sí con índices de bienestar sumamente bajos, ¿no? Entonces, si bien el informe se centra en la parte empresarial, esto tiene toda su repercusión en lo que es la distribución del ingreso en este país, que sí es una cosa, pues francamente, de vergüenza. Aquí hay varios puntos, rapidísimamente. Jaime Ross tiene una tesis, aquí que es primero la gallina o el huevo, dice: no podrá haber un aumento en la productividad, y no es un misterio, mientras no crezca la economía. La economía no ha crecido desde 1982, entonces no va a haber cambio en ese aspecto.
hay que darle un impulso que no viene de la mano invisible del mercado, sino de una política del gobierno para que dejémonos de preocupar porque no haya déficit, que no haya inflación, etcétera. Hay que hacerlo masivamente, una explosión inducida, y entonces la productividad va a crecer. Si no, no crece. Ahora, lo de los dos Méxicos, bueno, ese lo tenemos desde la época colonial, ¿no? La República de Indios y la República de Españoles, dos en el mismo territorio, dos cosas. En el libro que acaba de presentar Andrés Manuel López Obrador usa en el título y en el contenido el neoporfirismo, señalando que vivimos en un neoporfirismo, y ahí, en este caso, sobre todo lo que dices tú de el rezago social, pues es muy similar. El porfirismo tenía una parte muy moderna, tenía a los Slims y a los Azcárraga de su época que se veían modernísimos, hablaban inglés, francés, venían las grandes empresas extranjeras, le daban toda la deferencia posible al gobierno, y sí parecía muy bien el centenario, este país es modernísimo. Y estaba el otro México, el que no sale. Bueno, pues han pasado ya 100 años de que empezó esa revolución, de que se suponía que iba a resolver ese problema. Llevamos 100 años y no lo resolvemos. La economía crece más ahora la economía cubana que la nuestra. La economía cubana está creciendo al 3 y tantos, que no es una maravilla, desde luego, pero la nuestra creció el año pasado al 1%. Entonces, si le quitamos el crecimiento de la población, no crecimos nada. Así que la productividad, mi querido Leonardo, olvidémonos de ella por un rato. Sí, con las consecuencias que esto tiene. Dices, Lorenzo, que esta dicotomía viene desde la colonia. Y efectivamente, lo que pasa es que cada una de las luchas históricas, las épicas, nacionalistas que hemos tenido, con la intención de modificar esa situación y de democratizar la sociedad y de hacerla más igualitaria y de romper los monopolios de arriba e integrar a los de abajo, pues ese era el programa de los insurgentes, básicamente. Ese era el que no le gustaba a los realistas, precisamente porque se pertenecían al México moderno en ese momento, al México progresista, y no les gustaba cambiar la estructura. No cambió, de todas maneras, con la independencia. Con la reforma también había otro tanto, había una intención en la propia reforma y la Constitución del 57 de modernizar no solamente la política, sino la sociedad, el ingreso, etcétera. Y los liberales quedaron acaparando, pues básicamente, buena parte de los territorios, de las comunidades de los indígenas, haciendo los grandes hacendados del porfiriato. La revolución, lo señalaste, también tenía claramente ese propósito. En realidad, cada uno de estos momentos lo único que ha hecho básicamente ha sido cambiar las élites. O sea, en realidad quitan las élites y los que ganan suben, y de pronto ven que la estructura es muy benéfica para las élites y dicen, pues con razón estaban aquí, no se querían quitar, pues vamos a quedarnos acá. Y es un modelo de expoliación que perpetúa hasta nuestros días esta cuestión de dos Méxicos, ¿no? De esta bipolaridad social, económica. La democracia se supone que por la lucha entre los partidos de distintas ideologías tendría que generar una dinámica que modificara ahora sí esa situación, pero estamos viendo, por lo menos moderara. Estamos viendo que los partidos llegan a sus arreglos y entonces hay una partidocracia, se desvinculan muchísimo de pronto de la sociedad o tienen simplemente sus clientelas, pero no acaban de romper tampoco esta dinámica bipolar, podríamos llamar, o dicotómica de la sociedad que viene desde que es una herencia de la conquista que seguimos teniendo ahí a nivel social. Yo veo dos avenidas, ¿no? Por un lado está esta distinción entre los desheredados, los que nada tienen, la República de Indios, que no hemos logrado, digamos, reducir. Hay una evaluación de Coneval ahora, de todas las políticas sociales que se han desplegado en los últimos años, y la gente sigue siendo pobre de solemnidad. Ahí donde ha habido una intervención masiva en Chiapas, Oaxaca, de políticas públicas, incluso la Ciudad de México, en la zona oriente, 20 años después siguen siendo pobres. Lo que pasa es que ahora tienen una red social, digamos, como mínima, que les da una pensión o una renta. Pero tú tienes ese México desheredado y esa es una avenida que admite una discusión amplísima como gran asignatura histórica. La otra es que en la economía formal,
Es decir, dentro de la economía formal, los que tienen trabajo, pagan impuestos, tienen un negocio y tienen una empresa, tienes este nuevo elemento que anota la consultora. Es decir, por un lado tienes tú una productividad creciente en estas empresas altamente eficientes y por el otro lado tienes una buena parte de la economía mexicana. No hablo de los desheredados y todo lo demás, hablo de los empresarios pequeños, medianos, que están en Canacintra, que están en Concamín, que están en Concanaco, que se están desprendiendo de esa productividad. O sea, el diferencial de productividad va creciendo y no hay manera, Lorenzo, de desentendernos de eso, porque si no es con productividad, no hay manera que quien trabaje en una empresa mexicana, la que sea proveedora de servicios o lo que sea, aumente los salarios. Tenemos el 52% de la gente ganando menos de 2 salarios mínimos y te dicen, hermanito, yo te pagaría más, pero no llego a fin de mes. Y entonces lo que tienes es, en la economía formal, subrayo, esta diferenciación entre los dos Méxicos. Y por eso, pues, no avanza la economía, estamos estancados en per cápita desde los 80, porque tampoco hemos logrado encontrar la clave para que la empresa mexicana tenga, digamos, la empresa tradicional mexicana tenga este impulso de crecimiento. Yo ahí haría 2 comentarios rápido, Lorenzo. Uno, si bien deja mucho que desear este país en términos, ya lo dije en la primera intervención, de igualdad, tampoco podemos decir que estamos como hace 100 años. Los índices de bienestar así lo demuestran. Simplemente el promedio de edad ha crecido, el número la natalidad ha disminuido muchísimo, la cantidad de gente que tiene acceso a la salud, en fin, ha aumentado, la clase media, si lo comparamos con hace 100 años, también ha aumentado. Entonces, vaya, me parece que es exagerado, si bien la concentración del poder puede ser la misma o la concentración del poder económico, sí hay una mejoría notable en términos generales de la sociedad. No podemos decir que estamos en el porfiriato. Y el otro comentario es que cuando hablamos de la informalidad, ya nos acostumbramos a hablar de la informalidad como si fueran todos iguales, así como hay veces que hablamos de los empresarios. No, hay empresarios de uno y de otro. En la informalidad hay muchos que ganan mucho más que los formales, ¿no? Un comentario más. Yo no decía que estuviéramos iguales. El Congo tampoco está igual que hace 100 años. Bueno. Todos están distintos. Todos. No estamos como el porfiriato. En términos relativos, sí estamos mejor. Estamos muy similares en términos relativos. No que el neoporfiriato de ahora pues están exactamente igual en Chalco hoy que como estaban hace 100 años. No están. Pero es que todo el mundo, la marea ha subido un poquito y entonces ya nadie está como estaba hace 100 años, pero en términos relativos sí. Y cuando decimos 2 Méxicos, entonces, Leonardo, tú hablas de 3 Méxicos. Tú hablas del México de los de siempre, el marginal, y dentro del México moderno hay 2 que se están... Correcto. Entonces ya somos 3, digo, para que... Por lo menos. Para que quede claro que Les propongo que hagamos una brevísima pausa, estamos en primer plano, regresamos en un instante. Bueno, y si hemos hablado de que no hay acuerdo en general en las reformas secundarias entre los partidos, pues la reforma político-electoral no es la excepción. También se llegó en un momento determinado a una reforma constitucional hecha más sobre la propuesta que había planteado el PAN y con algunas agregaciones del PRD, y el PRI cedió, pues para después lograr la reforma energética. Pero también tenía algunos planteamientos generales, algunos muy discutibles, pero sí pensando en que se podrían cambiar de nueva cuenta las reglas político-electorales para hacer, sobre todo, más onerosos desde el punto de vista político, el romper ciertas reglas de equidad, el uso de los dineros, en fin, el uso de los medios, o el uso ilícito de los medios de comunicación. Pero resulta que ahora tampoco están de acuerdo los partidos con las leyes electorales secundarias y están presentando iniciativas distintas cada uno de los partidos para las 4 leyes generales que se tienen que aprobar en relación con la regulación político-electoral y ajustes en muchos otros, por cierto, pero las reglas fundamentales, las leyes fundamentales son 4 y hay una gran dispersión, lo cual nos lleva en todo caso también a las dificultades de que se logren las mayorías, a menos que el PRI vuelva a imponer su propia mayoría de acuerdo a su propia iniciativa, pero los tiempos corren. Se supone que el 30 de abril ya tendrían que estar, porque va a empezar
próximamente, o sea, no falta mucho tiempo para que inicie el proceso electoral del 2015, los preparativos, todos los aspectos técnicos. Ya tienes que saber sobre qué bases la vas a llevar a cabo, sobre qué reglas vas a jugar las elecciones del 2015. Y ahí puede haber entonces un entrampamiento, algo que han dicho muchos expertos y los propios consejeros del IFE, decir, oigan, tienen muy poco tiempo para ponerse de acuerdo con todos los detalles. Ahí se tiene que detallar una gran cantidad de cosas, porque además tenemos esta transferencia de facultades entre el IFE y el INE, que tiene que quedar muy bien detallado para que se sepa qué puede hacer y qué no, y bajo qué condiciones el nuevo Instituto Electoral. Si eso no lo detallan bien en las leyes correspondientes, en este caso en la Ley de Procedimientos Electorales, pues entonces realmente se puede salir de control el proceso electoral del año que viene. Bueno, si cabe, José Antonio, es más grave que lo que ocurrió con la reforma en telecomunicaciones. Cuando sale la constitucional en telecomunicaciones, más allá de los propósitos y si nos estaban dando a tole con el dedo Lorenzo, todo el mundo salió a aplaudirla. En principio, la constitucional. Se mostraba una voluntad por constreñir a los monopolios, la constitucional. Cuando sale esta, la gran mayoría de los expertos en asuntos electorales, a la política electoral, y ahí me incluyo, escribí varias veces, varios de los que estamos aquí hemos escrito al respecto. Ya desde entonces, cuando era constitucional, dijimos que era una mala idea. Y si bien es cierto, José Antonio, que fue el PAN el que la propuso y a cambio de otras reformas, etcétera, pues el PRI y PRD la firmaron y son igualmente irresponsables de haber hecho una reforma, haberse puesto la atadura de manos de tenerla que tener las 4 otras leyes el 30 de abril y de meter la gran incertidumbre que han metido a las elecciones. El IFE podría tener sus defectos, pero el IFE estaba funcionando. Y lo que viene en la exposición de motivos, que es dar certeza fundamentalmente, ¿sí?, a la ciudadanía en las elecciones y abaratar el costo de los procesos electorales, siento decir que ninguno de los dos, ¿sí?, se va a arreglar. Van a costar más los procesos electorales y pensar que una reforma constitucional que deja todo abierto en términos de posibilidades. Puedo meterme como Instituto Nacional a hacer las elecciones locales, pero puedo no. Puedo hacer esto, pero se lo puedo delegar. Voy a nombrar a los organismos, a los consejeros locales, pero si me da la gana, los puedo retirar obviamente, con reglas, con 8 votos. Entonces, realmente es una reforma que no dio, ahora, ya está, que no dio certidumbre ni abarató. Ya está, yo espero que los partidos puedan, dentro de ese marco tan malo que les legaron, puedan hacer un trabajo más o menos decente para darnos certidumbre. Pero lo cierto es que del 96 para acá ha venido a la baja. Yo creo que la reforma política es un reflejo de la clase política que tenemos. No hay una visión, digamos, completa, ideal de lo que tiene que ser el régimen político, sino un sistema de parchado, ¿no? Un traje como de arlequín y le vas poniendo colores diferentes y eso es lo que nos presentan. Y además ellos se divierten diciendo que están discutiendo el tema en profundidad cuando no tiene una orientación definida. Y bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con la posible incertidumbre que se genere con el proceso electoral, lo cual es muy delicado. Hasta los mecanismos para que los ciudadanos estemos más cerca de lo político, que han hecho todo en las 2 últimas reformas políticas para alejarnos. Esta, digamos, trampa que nos hicieron con lo de la consulta popular, que por cierto la Suprema Corte acabó diciendo, pues sí, está la consulta popular, pero no les puedes preguntar a los ciudadanos sobre el tema energético. Yo me pregunto de qué nos van a preguntar, sobre si nos gusta el café con leche o nos gusta con 3 de azúcar, es decir, no sé cuál es el tema que consideren que sea relevante para la vida del país, hasta la iniciativa popular, que dicen, la abrimos para que el ciudadano esté más cerca del poder. Eso sí, te piden que en 2 millones o no sé cuántos piden para que la presentes y después te dan a tole con el dedo. Es decir, una distancia enorme respecto al ciudadano y una jerigonza incomprensible en lo que tiene que ver con las nuevas instituciones políticas. Es decir, marcar más distancia entre gobernantes y gobernados. La certidumbre que en algún momento pareció empezar a existir en relación a las elecciones fue en ese brevísima primavera
del IFE cuando estaba al frente un grupo que parecía ciudadano, Sí. el IFE de Woldenberg et al., que parecía ciudadano. Este que va a venir ahora, el Instituto Nacional Electoral, ya desde ahorita nos están diciendo que va a ser presidido por una serie de personajes que van a representar a los partidos. Ya nos lo anunciaron que son los partidos los que van a decidir quién es quién y a qué partido le pertenece. Y quién va a ser, y si el presidente va a ser de este partido o del otro partido. La idea nada más original era que los ciudadanos tuviéramos una identidad con esas personas que ahora en el nuevo instituto van a tomar las decisiones. Pero alguien de nosotros tiene posibilidad, bueno, algunos los conoceremos personalmente, pero otra vez pongámonos al mexicano común y corriente, al de a pie. ¿Qué le dicen esos señores a él como su representante? ¿Cómo van a confiar en ellos? Son ya de los partidos, ya están aprisionados. Entonces el INE empieza aprisionado por los partidos. Aquí está, nosotros tres nos repartimos este pastel, incluso los antiguos miembros del IFE, que ahora van a ser el cuarteto que va a estar incorporado, ya desde ahorita nos dicen quién representa a qué partido, que fulanito, ese representa al PRI, pero si ni siquiera están y ya sabemos de qué partido son, bueno, pues así la cosa no marcha bien. En realidad la participación del IFE siempre estuvo presente, siempre. Incluso con Woldenberg había claramente las cuotas de partido, aunque ahí por lo menos estaba un poco más equilibrado, es decir, cuotas equivalentes, 2 por un partido, 2 por otro, o 3 cuando mucho, pero había cuotas de partidos, había gente claramente identificada con alguno de los partidos y que defendía claramente los intereses de los partidos, pero ahí lo que había era un cierto equilibrio que después se fue rompiendo incluso en los posteriores IFES. En algún momento incluso el PRD quedó totalmente fuera, con lo cual se rompió el consenso del IFE, que era uno de los valores que le daban legitimidad. Pero la participación del IFE siempre ha estado ahí presente. Y ahora no es la excepción. Los partidos no renuncian a tener gente afín ahí, a que sean sus reguladores, a que sean los árbitros de ellos mismos. Y por eso ahora parte del problema es que lo novedoso fue que un comité de evaluación separado de los partidos hizo quintillas para que pudieran de ahí escoger los partidos, y el PAN se sintió subrepresentado en la cuestión de la presidencia. Dice, de todos aquellos que pusieron de donde puede surgir la presidencia, no hay ningún panista, con lo cual automáticamente están de nueva cuenta reconociendo, aunque muchas declaraciones de los partidos siempre son de que no va a haber cuotas de partidos, van a ser gente imparcial, pero ahora como el PAN no vio a nadie que pudiera caber, oigan, pues no hay nadie mío ahí, entonces no tengo ninguna posibilidad de jugar, hay que cambiar las quintillas, rompiendo la convocatoria original, con lo cual efectivamente se puede romper de nueva cuenta cierta legitimidad que podría tener este procedimiento. Oye, José Antonio, una pregunta rápida. ¿Qué al principio, si todos eran de los partidos, pero no estaba como la promesa de que se iba a ir diluyendo eso y que serían cada vez más ciudadanos? Sí, claro. Siempre estaba esa promesa, pero nunca la han cumplido. Yo ahí sí diferiría, o sea, es cierto que eran originalmente cuotas y también ese instituto, al de Woldenberg que tú te refieres, fue cuotista, ¿sí? Ahora, sí hay varios estudios, Lorenzo, y Crespo también los conoce, en donde se aclara muy bien a partir de cada votación que tampoco puedes decir, a ver, este consejero que fue cuota del PRI o del PAN o del PRD ha votado en contra de las multas a ese partido. No es el caso, y me parece que lo que han hecho ahorita los legisladores, cada vez más, lo hicieron antes, es insultar tanto al comité como a los que vayan a quedar finalmente dentro del instituto, porque ya los están comprometiendo, ¿sí?, ante nosotros de decir, bueno, fulanito de tal es del PRI, fulanito del PRD, cuando la verdad yo sí creo que puedan actuar autónomamente, pero los partidos en este país tienen una facilidad para pervertir las cosas, como lo está haciendo ahorita el PAN, que le está apostando a la insaculación. ¿Vas?
No, bueno, aquí el tema es que ellos lo ven efectivamente como alguien cercano. Me parece un pésimo precedente que se ceda, porque ya había un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que las quintetas se modifiquen para darle entrada al que el PAN considera que es su hombre más eficaz para precisamente la presidencia, que quedó, por cierto, en una de las quintetas de 3 años, lo cual los ha, digamos, ubicado en una situación complicada. Pero está más o menos dividido por cuotas, ¿no? 3 para cada partido grande, 1 para uno de los partidos chicos y el otro el presidente del INE. Y todo se va a la fregada si se insacula, Sí. porque ahí no sabes quién sale. O si rompen el orden de las quintillas, también se habrá roto claro. con la base y el fundamento Y de es este procedimiento. inconstitucional, Además hacerlo. puede ser anticonstitucional, pero nos vemos en el próximo y último segmento. Pues en este último bloque vamos a tratar otra vez de los partidos. Ni modo. Es una maldición Ya que nos no ha lo caído aquí y ya no hay manera de... Estamos reflejando la realidad. Si la hiciéramos nosotros, pondríamos otros temas. Y el que vamos a poner ahora sobre la mesa es la división de los partidos. En principio, si alguien se llama partido, es porque es una parte, representa una parte del espectro político. O sea, el espectro político ya está partido. Ahora, esto es al cuadrado. Son los partidos. No es nada raro. En el mundo tenemos montones de ejemplos al respecto, pero en fin, nos toca tratar el nuestro. Por ejemplo, en el PAN, bueno, en este momento está la gran contienda entre el señor Madero y el señor Cordero, que por cierto en algún momento dijo que querría ser presidente del PRI, pero es que se le fue un lapsus. Y se acusan mutuamente. Mano negra, hiciste una campaña de miedo. Miren nada más, si fueron expertos en el 2006 en hacer campañas del miedo, así que no sé por qué se quejan. Luego, Javier Corral está en arreglos con Cuauhtémoc Cárdenas para tratar de frenar esto de la reforma en lo que se refiere a las televisoras. Y el partido PRD, bueno, ya están diciendo a alguien que si los chuchos siguen al frente, entonces eso se viene abajo. Se fractura. En realidad el único que está muy bien, y es lo lógico, pues es el PRI, porque ellos tienen el poder y como no tienen ideología, mientras tengan el poder, todo lo demás les vale bastante poco. Así que los partidos que están partidos son los de la oposición, que son los que más necesitamos ahora. Lo has dicho tú, sí, el PRI ha sido una maquinaria eficientísima que ha operado para darle al presidente todas las reformas, cambiaron incluso sus documentos básicos y han votado disciplinados todas las reformas, incluso algunas que parecían muy contrarias a su propia tradición, ¿no? Pensaba en la energética y todo lo demás. Por tanto, es una maquinaria muy bien aceitada, ya veremos cómo le va en el 15. Por el lado del PAN es patética la situación que tienen, porque por un lado están peleados y abren una campaña de 60 días, en la cual cada día tienes que decir una barbaridad mayor de tu adversario para poder llamar la atención y todavía no hemos visto lo peor. El desgaste es enorme, ya se han demostrado ellos mismos que una campaña interna, como ocurrió con la presidencial, para elegir la candidata presidencial, no le sale bien. Aunque digan que tienen tradición democrática, es un partido de cuadros y en las, digamos, grandes cúpulas entendían mejor en esa tradición que en la competencia electoral. Dice Cecilia Romero, la presidenta, que no quieren corruptos, pero siguen sin decir los nombres de quienes no quieren. Yo veo que a pesar de las evidencias periodísticas, los responsables, las personas acusadas por la práctica de los moches siguen en sus cargos y no hay absolutamente nada que no sea un lenguaje genérico en contra de la corrupción. Por tanto, increíble. Y por el lado del PRD, pues quien dijo eso que tú citabas, Lorenzo, es ni más ni menos que el ínclito profesor Bejarano. Y ya les dijo claramente a los chuchos, a ver, señores, si ustedes se quedan en el poder, esto se va a dividir. Y claramente lo que ocurre es, si Morena ocupa una parte importante de lo que hoy es el perredismo capitalino y la base bejaranista se corre con ellos, los chuchos se van a quedar con un cascarón. Y pues no sé cuánto puedan efectivamente avanzar por esa vía, pero está absolutamente claro que no muy lejos. Decías, Lorenzo, hace rato que es lógico, ¿no?, que el PRI, que está en el poder, mientras están en el poder, pues ni se pelean, ni todos van derechito. Lo dramático del PAN a nivel federal y del PRD a nivel de la capital es que aún teniendo el poder se partieron.
Sí, y andaban todo el día peleándose. O sea, Felipe Calderón, porque vaya, con Fox, mucha gente decía, el propio Diego Fernández Ceballos, que, bueno, pues había ganado Fox, no había ganado el PAN, pero con Calderón gana un panista de cepa, y sin embargo, yo creo que estaba peor la relación partido-gobernantes que en la época de Fox. Nunca lo resolvió Felipe Calderón o nunca lo resolvió el líder del partido. Como quieras, lo que me preocupa a mí de estos partidos de la oposición, partidos en fracciones, es lo que significa para sus votaciones, porque sí, Morena se va a llevar a un cacho probablemente el PRD, si se cumple el vaticinio de René Bejarano diciendo que si se quedan los chuchos con la estructura del Comité Ejecutivo Nacional, pues se va a partir el partido, es que se va a partir también el electorado de la izquierda. Sí. Y el de Acción Nacional, pues también ya está partido y tiene 2 meses más para seguirse dando hasta con la cubeta, porque parece que no aprendieron de aquella contienda Cordero-Vázquez Mota, en donde lo único que hizo la oposición es agarrar el parque, las armas, las balas que les dio el propio PAN, para después fregarse, en este caso, a la candidata. ¿Puedo agregar una cosa en 10 segundos nada más? No, y si algo faltara, Vicente Fox le da hoy una entrevista a Rogelio Cárdenas y le dice, pues en realidad quiero hablar mal de Felipe Calderón, ¿no? Y saca lo de la fosa de 80,000 personas y explica con lujo de detalle por qué apoyó a Peña Nieto, porque va a hacer las reformas que Fox no hizo. Pero en fin, agrega un poco esta confusión y esta enorme división que tiene. Lo que es distintivo del PRI efectivamente no es solamente estar en el poder, requiere estar en el poder para tener disciplina, pero es su esquema de gobernabilidad que es vertical desde que nació desde el poder, en donde desde luego el jefe nato es el presidente y funcionan las correas de transmisión hacia abajo, y donde sí haya diferencias, si no ideológicas, sí programáticas entre los nacionalistas revolucionarios por un lado, los tecnócratas y los neoliberales por otro lado, lo que sí funciona es que cuando hay presidente hay disciplina y hay cohesión, porque efectivamente lo que los cohesiona al PRI es el poder. Entonces, quienes están ahí, digamos, en inconformidad con las decisiones que se toman arriba, simplemente se disciplinan. No era el caso cuando no tenían a un presidente de ellos mismos, porque entonces sí venía la separación entre un grupo y otro, y eso complicó mucho las reformas que había propuesto el PAN, porque una parte del PRI decía que sí iba a ir, y yo creo que lo decía con sinceridad, pero la otra parte del PRI decía no nos metemos a la reforma fiscal, a la reforma energética, mientras que, como dice Amparo, los otros partidos tienen esquemas de gobernabilidad distintos. El PAN, aunque esté en el poder, su esquema de gobernabilidad no es vertical, y una de las muestras de las muchas que vimos de diferencias, encontronazos, que no lo respaldaba el PAN de pronto al presidente en sus iniciativas, es los delfines de los presidentes panistas no ganaron en ninguno de los dos casos. No fue ni Krill, que era el delfín de Fox, ni Cordero, que era el delfín de Calderón. Es decir, y con el PRI eso nunca lo hemos visto. Quizá el PRI se dividió, sí, una vez que perdió la presidencia, y Madrazo por un lado, el Tucom, todos contra Madrazo, todos unidos contra Madrazo, etcétera. También tuvo pues su momento igual que estos, pero ahí lo interesante, lo milagroso, es que se pudo unir sin tener al presidente. Se pudo unir cuando olfateó que se podía volver a la presidencia. Y sin presidente en la presidencia, pero para llegar a tenerlo, se disciplinó con Peña Nieto y Manlio Fabio y otros, echando mano de sus recuerdos ancestrales de aquellas pasadas épocas, rápidamente volvieron a sus instintos, se disciplinaron, y es el poder, no la ideología. Les importa un pepino la ideología. Dices tú, algunos nacionalistas, pues sí, en su casa, supongo, con sus amigos, han de decir es una desgracia esto de la reforma energética, pero a la hora de abrir la boca o de votar, les importa nada, es el poder. Ahora, los disciplinó el haber caído por primera vez a tercera, por segunda, primero a tercera fuerza, 2 veces, a tercera fuerza electoral, primero en Cámara de Diputados y después en la presidencia. Madrazo lo que hizo fue el ridículo en las elecciones del 2006, ¿no? Entonces, eso sí los llevó. Claro, me podrías decir, y con toda razón, y el ridículo que hicieron ahorita en el PAN tampoco llevó
a que corrigieran sus estrategias, al contrario, como decía Leonardo, dividiendo. a que profundizaran la misma estrategia, que es una estrategia Para dividirse más. perdedora, para dividirse más, tanto por el tipo de campaña como por haber escogido ese método. A ver, si no puedes ser democrático, no seas, hazlo a nivel del Comité Nacional. Así es como les ha funcionado. Lo dramático Igual de el los otros PRD. partidos, y yo no creo que vaya a resurgir el mundo de las grandes ideologías, es que tampoco ve uno en el PAN ningún debate doctrinario. Es decir, No hay la nada. distancia entre Madero y Cordero es quítate tú para que entre yo. Es decir, no hay que yo soy conservador y tú social cristiano. No hay concepciones diferentes. Y del lado del PRD los chuchos se dicen socialdemócratas, que es una forma muy elegante de verse a sí mismos, y a los otros los llaman nacionalistas revolucionarios. Yo no sé si Bejarano realmente pertenezca a una familia política, ideológica, así muy fuerte. Es decir, veo una pobreza enorme también. Lo en que esos sí ha habido debates. es diferencia estratégica, es decir, los bandos dentro de los partidos se están disputando el hecho de decir, tú apoyaste al PRI y eso no corresponde con un partido de oposición, se tiene que negociar, pero en otros términos, no haber entregado prácticamente en charola de plata lo del Pacto por México. Ese es Eso el está en los eje. dos. Cordero critica a Madero por eso y a los chuchos lo critican todos los demás. Una O sea, prueba de es oportunidad una diferencia política. estratégica, no ideológica en Táctica efecto. más que Pero estrategia. es cierto, ese es el táctica. eje de las diferencias en Y los partidos. entonces quiere decir que si las cosas siguen como van, tendremos PRI para muchos años, porque desde la izquierda y desde la derecha van a ser incapaces de ponerse de acuerdo y el otro como si puede. Pero nos vemos la semana entrante con temas igualmente importantes. Buenas noches.